Desde el 15 de junio han empezado a suscitarse eventos que pueden terminar por iniciar una tercera guerra mundial, así que veamos esta nota, por favor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 21 de junio que completó un ataque muy exitoso contra sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahán, y dijo que todos los aviones ya están fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre el sitio principal, Fordow. Todos los aviones están regresando a casa de manera segura. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. No hay otro ejército en el mundo que pudiera haber hecho esto. Ahora es el momento de la paz. Gracias por su atención a este asunto, escribió en su cuenta The Truth Social. La decisión de involucrar directamente a Estados Unidos se produce tras más de una semana de ataques israelíes contra Irán, que han buscado erradicar sistemáticamente las defensas aéreas y la capacidad de misiles ofensivos del país, además de dañar sus instalaciones de enriquecimiento nuclear. Sin embargo, funcionarios estadounidenses e israelíes habían afirmado que los bombarderos furtivos de Estados Unidos y una bomba antibúnkeres de 13.600 kilogramos que solo ellos pueden transportar ofrecían la mejor oportunidad de destruir instalaciones fuertemente fortificadas vinculadas al programa nuclear iraní y enterradas a gran profundidad. Los ataques son una decisión peligrosa para Estados Unidos porque Irán ha prometido tomar represalias si se une al ataque israelí, y para Trump personalmente, tras ganar la Casa Blanca, con la promesa de mantener a Estados Unidos fuera de costosos conflictos extranjeros y burlarse del valor del intervencionismo estadounidense. Bien, ahí ustedes estaban escuchando un resumen visual, audiovisual, con respecto a lo que significaba la implicancia y lo que puede determinar, obviamente, la decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos de atacar a Irán justamente ayer en su operación Martillo de Medianoche. Le llamaron Midnight Hammer, pero nosotros justamente en esta mañana vamos a conversar con el licenciado Francisco Solares. Él es analista internacional, para poder hablar sobre las implicancias. Usted se puede estar preguntando ¿qué nos puede afectar si está pasando al otro lado del globo terráqueo? Bueno, en esta mañana nosotros lo conversamos acá con el licenciado Solares justamente. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias, Brian. Gracias, Diana, por la invitación. Es un gusto conversar en PAT. A ver, el mundo ya va observando más de una semana justamente el conflicto entre Israel e Irán, y sobre todo, digamos, lo que ha sucedido en estos últimos días sobre el involucramiento de los Estados Unidos, en parte ya del bombardeo específico sobre instalaciones de producción de uranio enriquecido, que eso era lo que se estaba acusando. Incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica había dado un informe con relación a esto. Y este tipo de acciones va a determinar un nuevo rumbo en el conflicto y sobre todo va a generar un nuevo diseño para los próximos años de lo que va a ser la zona del Medio Oriente, tomando en cuenta de que la amenaza nuclear iraní prácticamente está siendo diezmada, y esto va a configurar un nuevo escenario, sobre todo en función a que los Estados Unidos se muestra como uno de los guardianes sobre todo un país que impone el orden en la zona de Medio Oriente, porque tiene alianzas importantes con Qatar, tiene alianzas con Arabia Saudita, y también obviamente el reconocimiento del gobierno sirio le ha dado una cierta a los Estados Unidos le ha dado una cierta relevancia en función a los actos que puedan venir realizando, sobre todo protegiendo a su aliado más importante, que es Israel. Ese es un punto, me parece muy importante, porque, a ver, todos los que no hacemos seguimiento de lo que pasa internacionalmente con respecto al Medio Oriente, el involucramiento de las AG7, AG8, podamos decirles, que son las potencias mundiales, son los que justamente se juntan para decidir qué pasa y qué no pasa con cuestiones de seguridad, con armas nucleares, qué es lo que pasa en la Franja de Gaza. Estamos hablando de temas que hace 20 años se comenzaron a hablar y hoy al parecer se encuentran en el punto crítico. Uno como boliviano se pregunta, bueno, ha pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo personalmente no lo he podido vivir, no tengo con quién conversar sobre este tipo de preguntas. Pero usted seguramente, como ha estudiado esto, licenciado Solares, nos puede dar un poquito, una pequeña dosis de realidad de qué es lo que pasa con los países que implícitamente no están involucrados, pero que obviamente todo lo que se utiliza en cuanto a la moneda tiene que ver con los mercados internacionales. Hablemos ya sea de oro, hablemos de petróleo, del mismo dólar que es en el que se basa el boliviano ahora, y que obviamente está pasando por una situación tan trágica, ¿no? Cuéntenos. A ver, este conflicto ya tiene una larga data, sobre todo
las génesis las tenemos después de la Segunda Guerra Mundial con el reconocimiento de un nuevo Estado israelí, que esto ha generado una tensión permanente en un territorio que es considerado sagrado para muchas religiones. Pero yendo un poco más en el tiempo, estos conflictos que están situados en medio de una zona de intereses geopolíticos y sobre todo con grandes cantidades de recursos energéticos, como en el caso de petróleo, tiene una incidencia directa ahora sobre los precios internacionales, tomando en cuenta de que en la zona del Medio Oriente se produce sobre todo más del 30% de la producción petrolera global. Y esto sin lugar a duda, que donde forman parte muchos de los países de la OPEP, por ejemplo, que son los países exportadores de petróleo, obviamente tienen sus intereses, pero también al mismo tiempo, más allá de la producción, transitan sobre todo por las costas del Estado iraní, especialmente sobre el estrecho de Hormuz. Y esto está generando una situación de tensión y de bastante preocupación, porque este recurso energético, como es el petróleo, justamente tiene considerado un commodity, es decir, que se basa justamente en precios internacionales en función a la oferta y la demanda. Pues prácticamente en el caso de que se pudiera agravar la situación, se pudiera entrar en un mayor conflicto, de mayor involucramiento de países, y sobre todo con el tema del bloqueo de una de las principales rutas de petróleo, esto tiende a aumentar su precio. Es decir, la cotización del barril de petróleo a nivel internacional, el famoso barril Brent, o si no también el WTI, el West Texas Intermediate, que justamente los precios referenciales pueden escalar a más de 90, más de $100, dependiendo sobre todo de la gravedad del conflicto. Ahora, claro, tiene una incidencia a nivel global, porque a mayor costo de petróleo, obviamente la producción de productos, sobre todo en países desarrollados, tiende a aumentar. Entonces tiende obviamente la situación a ponerse mucho más difícil, sobre todo en el costo de la producción. Pero también al otro lado, a la inversa, los países subdesarrollados, como en el caso de Bolivia, tiende a generar una mayor preocupación, porque obviamente Bolivia no es un país productor de petróleo. Bolivia ya dejó de producir gas. Bolivia importa prácticamente el 90% de sus hidrocarburos de gasolina, diésel, y esto obviamente le representa un mayor gasto al Estado boliviano producto de la subvención. Si el gobierno había presupuestado más o menos alrededor de 2.300 a 2.500 millones de dólares para el pago anual a la subvención de los hidrocarburos, un aumento en el precio del petróleo a nivel internacional puede obviamente hacer desvariar totalmente el presupuesto de lo que se tenía planificado inicialmente para pagarle justamente a las empresas que nos están sobre todo proveyendo de hidrocarburos, de gasolina y diésel. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde el gobierno boliviano va a sacar dinero para poder pagar este excedente de recursos si con los créditos internacionales no está pudiendo alcanzar ni siquiera para cubrir ciertas necesidades que tiene en este momento el Estado boliviano? O sea, la situación económica del país tiende a agravarse mucho más. Si se calcula por lo menos una subida en el caso del petróleo a $100 el barril, vamos a tener una diferencia de 700, 800 millones de dólares más que el gobierno boliviano va a tener que buscar para poder pagar. Entonces, claro, en una economía que está a punto de entrar en default, que no se puede pagar sobre todo las deudas internacionales, imagínense cómo podría terminar a fin de año la economía boliviana, y sobre todo tomando en cuenta que estamos en un proceso electoral. Claro, ahora la pregunta obviamente no va ligada a ser alarmista o practicar el terror a los ciudadanos con respecto a la noticia que nosotros estamos conversando. A ver, es una realidad, licenciado, de que se están bombardeando, se está muriendo gente, bombardean hospitales. Prácticamente lo que está pasando del otro lado del mundo son cosas que una persona que no sé si existe razón humana para justificar una guerra, yo creo que no lo hay. Sin embargo, sucede, pasa y termina obviamente por afectar a los países obviamente que están del otro lado sin la implicancia. Pero yo quiero consultarle algo puntual, porque por ahí mucha gente también se lo está preguntando, licenciado. ¿Cómo es que un problema entre Israel e Irán, que comenzó el 15 de junio, o porque hay una declaración pública del primer ministro de Israel hablando acerca de
el poderío que tienen en las armas nucleares los iraníes, y a partir de esta declaración del primer ministro de Israel diciendo de que no van a dejar de atacar, no van a dejar de defenderse, aparece el involucramiento de Estados Unidos. Ahora, lo que llama la atención es ¿por qué fue tan rápido, tan pragmático el ataque de Estados Unidos a Irán? Si antes ya se había involucrado en otra guerra, llamémosla así, entre Rusia y Ucrania, y no fue tan determinante, o por lo menos no actuó como actuó en este otro caso. Es decir, ¿se actúa diferente cuando está implicada Rusia directamente o no, licenciado? ¿Cuál sería la lectura? Es muy importante aclarar algo. Toda guerra, todo conflicto siempre va a traer destrucción, siempre va a traer muertos y daños colaterales. En realidad, eso es una parte que no se puede obviar. Cada estado tiene justamente sus intereses y sobre todo tiene algo que se conoce como una supervivencia de estado como tal. Para los israelíes, en este caso, su supervivencia como Estado estaba amenazado por el régimen teocrático de Irán, porque en sus declaraciones, siempre de manera permanente, era lograr conseguir justamente el uranio enriquecido para la producción de armas nucleares y así borrar del mapa a Israel. Eso era justamente, y es el discurso del régimen de los ayatolá desde que llegaron al poder a comienzos de los años 80. Entonces, claro, Israel ve con una situación de bastante preocupación de que su existencia como Estado y sobre todo la protección de sus ciudadanos iba justamente por destruir la producción de uranio enriquecido. En este sentido, el involucramiento también de los Estados Unidos, tomando en cuenta que es un aliado importante de Israel, no solamente de manera histórica, sino también porque tiene sus intereses políticos, tiene intereses sobre todo electorales, porque mucho de la base política del Partido Republicano se debe también al grupo de los judíos en los Estados Unidos y sobre todo el judeocristiano, o sea, conservador. Ahora, claro, para Estados Unidos era importante realizar este tipo de acciones que ya fueron planificadas con anterioridad con el gobierno israelí, porque esto no se hace de la noche a la mañana, este tipo de ataques. Aunque pase de la noche a la mañana, no se planea de la noche a la mañana. No se planea de la noche a la mañana porque esto obviamente responde a una estrategia en función justamente a las capacidades militares y sobre todo a la información de los sistemas de inteligencia que pueden obtenerse para realizar este tipo de campañas aéreas. Claro, para los Estados Unidos era clave, ¿por qué? Porque hace muchos años Estados Unidos deja de ser parte justamente del tratado de no proliferación de armas nucleares y sobre todo Irán lo incumple. Entonces, claro, el gobierno de aquel entonces de Barack Obama permite, posteriormente viene Donald Trump, critica, viene Biden y permite nuevamente que el régimen iraní siga manteniendo la búsqueda de armas nucleares. Ahora viene nuevamente Donald Trump y quiere terminar el trabajo. En realidad esto tiene un significado muy fuerte para la base del Partido Republicano, tomando en cuenta, digamos, la posición que ha tomado Donald Trump desde la campaña, pero también ha sido un golpe para el Partido Demócrata, porque le está demostrando que el Partido Demócrata generó parte de este problema. Sí, justo, a ver, yo le quería consultar algo que no tenía nada que ver con el tema, pero da para hablar tanto este tema, y usted cada vez me saca más cosas que yo también tenía ganas de preguntarle. A ver, una de las cosas que le quiero consultar es... ¿qué piensa de la conferencia de prensa pública que hizo el mandatario de Irán, donde decía de que las Fuerzas Armadas de Irán van a decidir momento y naturaleza para darle respuesta al ataque de los Estados Unidos, haciendo un hincapié o una aclaración de que son una sociedad civil amante de la paz, miembro fundador de las Naciones Unidas, con más de 5.000 años de cultura y civilización? A ver, yo creo que en este sentido el gobierno iraní siempre va a dar un discurso en función de evitar que lo sigan atacando. Yo creo que en este momento mencionar a los organismos internacionales, si bien puede haber un escenario de diálogo, no necesariamente los organismos internacionales o el Consejo de Seguridad puede garantizarte que no vayan a existir mayores ataques más adelante.
en este caso los organismos internacionales se han convertido solamente en escenarios de buena voluntad, así lo digo yo, pero no pueden frenar obviamente los ataques en función a los intereses de los estados. Yo creo que el gobierno teocrático iraní va a tener que entrar en un proceso de diálogo, en un proceso de diálogo diplomático como lo está generando la Unión Europea, porque obviamente agravar esta situación perjudica no solamente al Medio Oriente, sino que también tiene una consecuencia directa, como lo hablamos hace un rato, sobre la economía internacional, que a nadie le conviene, especialmente a la Unión Europea, tomando en cuenta que la mayor parte de ese petróleo que recibe viene de esa zona.